Buenas noches, cordial saludo a todos los televidentes. Una vez más, solicitando el permiso correspondiente para entrar en sus hogares a través de Family TV, canal 33, en el programa Bienestar y Salud. Hoy vamos a enfocar un tema muy importante, de mucha preocupación por la problemática de salud pública que condiciona esta situación que hoy en día está mucho más en auge de lo que anteriormente estaba. Y para poder compartir con ustedes los conocimientos, las estadísticas actuales, las implicancias, las complicaciones y las secuelas del embarazo precoz, el embarazo en adolescentes, en niñas, criaturas menor de edad, está con nosotros la licenciada Miriam Ruiz Díaz, licenciada en obstetricia. Un gusto, licenciada, de tenerte con nosotros en nuestro programa. Y gustoso por tu predisposición, ¿verdad?, a compartir con nosotros tu experiencia, más que nada, en este campo tan apasionante, lo que es la obstetricia y la reproducción humana. Bienvenida a nuestro programa. Buenas noches, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que es bastante preocupante tener bastantes niñitas en los consultorios. Sí. Cada día estamos encontrando más niñas, se van acercando. Algunas, la mayoría, inclusive llegan a los consultorios buscando embarazarse a los 14, 15 años. Y es bastante preocupante. Cada día es más. Así es. Licenciada, ¿usted podría darnos una breve reseña de su historia, de dónde estudió en sus colegios, escuela secundaria, dónde se formó en obstetricia, qué está haciendo en la actualidad, dónde trabaja, dónde está siguiendo algún trabajo en la docencia? Si podría presentarse un poco a los televidentes para que te conozcan mejor. Sí, yo era de Yaguarón, porque actualmente ya soy de Alto Paraná, soy de Tabapú. Estudié en la escuela primaria, en la Escuela República de Guatemala en Yaguarón, desde el preescolar hasta lo que hoy en día llamamos tercero de la media. Desde cuando en aquel entonces era la escuela básica. Terminé mi colegio. Después ingresé al doctor Andrés Barbero en la Universidad Nacional de Asunción. Ahí me recibí de licenciada en obstetricia y salud materno-infantil. En el 2011 ingresé al plantel de funcionarios del Centro de Salud de Naranjal, donde me recibieron muy bien. Trabajé muchos años con él. Justamente hoy me le estaba haciendo recordar al doctor que le hice llegar mi paciente en aquel entonces en su sanatorio, porque ustedes saben que anteriormente el Centro de Salud de Naranjal solamente trabajaba 12 horas, no tenía 24 horas. Después en el 2012 hice mi didáctica universitaria en la Universidad Nacional del Este. Después me trasladé a Tabapú 2. Por situaciones familiares pedí mi traslado, me fui a Tabapú 2. Ahí es donde luché bastante. Me fui a reabrir un puesto de salud. Me siento muy orgullosa de mí misma, de mi comunidad. La comunidad de Tabapú 2 me recibió súper bien. Levanté el puesto de salud y hoy en día, el 24 de marzo de este año, vine como encargada del puesto de salud y encargada del programa ampliado de inmunizaciones en el puesto de salud en Tabapú 1. Nuestro proyecto, junto con el Consejo de Salud y la Municipalidad, hoy en día es levantar el puesto de salud de Tabapú 1 y elevar a Centro de Salud de Tabapú. Dentro de poquito vamos a estar teniendo eso. En la docencia me inicié el año pasado, o sea que anteriormente estaba en el latinoamericano, después me retiré por las inconveniencias que tenía la facultad. Descansé unos cuantitos y el año pasado ingresé acá en San Patricio. San Patricio me abrió las puertas y súper bien. Estoy trabajando con los alumnos del tercero y cuarto año de la carrera de enfermería. Este año también el primer trimestre tuve con los alumnos del cuarto y quinto de fisioterapia. Buenísimos chicos, buenísimo plantel docente, más
que una institución somos una familia. Este año iniciamos en la universidad un curso de masterado en administración hospitalaria, donde actualmente estoy como estudiante los días sábados, de lunes a viernes como docente y los sábados como estudiante. Interesante tu currículum, licenciada. Justamente para que los televidentes te conozcan, ¿verdad? Que en el Alto Paraná y en nuestra región principalmente hay gente realmente capacitada, ¿verdad? Y a pesar de toda la capacitación que tenés, seguís capacitándote cada día más, ¿verdad? Muy importante realmente. En el programa anterior justamente estuvimos conociendo lo que es el Instituto Superior de Enseñanza, el Instituto San Patricio de Aranda del Norte. Sí. Conocimos todo su esquema, el organigrama de trabajo, la seriedad, la responsabilidad, la legalidad y la habilitación que tienen, ¿verdad? Por la CONES para trabajar como una casa de enseñanza superior, ¿verdad? Muy lindo, una muy buena infraestructura realmente. Y nosotros estamos preparados como para que ellos vengan, cualquiera puede venir a hacer una intervención. En la universidad nosotros estamos preparados, estamos habilitados como docentes, estamos habilitados como el Instituto San Patricio. Nuestros alumnos son capaces. Los que no son capaces ya saben lo que les estamos apretando un poquito para que puedan ser buenos profesionales. Así es. Muchas veces nos llaman de docentes brujitas, pero es nuestra obligación. Claro, es por el bien del estudiante. Es por el bien del estudiante y por el bien de la comunidad. Así porque ellos, como la comunidad va a confiar en una persona que no sabe. Está mal capacitado. Está mal capacitado. Bueno, vamos a entrar entonces al tema que realmente nos preocupa, ¿verdad? Para presentar un poco a los televidentes, para que ellos puedan comprender. Inclusive vamos a usar un lenguaje sencillo, sin usar muchos datos o nombres técnicos médicos. Vamos a tratar de ser lo más sencillo posible. Hemos elaborado una lista de preguntas para hacerte, licenciada, y justamente porque en estos últimos días estábamos viendo la preocupación del Ministerio de Salud y todas las otras instituciones. Vemos en los noticieros, en los diarios, ¿verdad? La prensa escrita, la televisiva, cómo están pasando datos realmente preocupantes de embarazos en niños, en niñas jóvenes, ¿verdad? Y bueno, la primera pregunta, por ejemplo, es para que se le explique a los televidentes, ¿qué es la adolescencia? Y la adolescencia es un periodo que transita de niña a adulta, ¿verdad? Es el periodo en el que pasa. En este periodo también es un periodo en donde una maduración psicológica de un periodo en donde la adolescente o el adolescente es capaz de tener una solvencia económica. Ustedes saben, doctor, que hoy en día nosotros no le enseñamos a nuestros niños a trabajar, ¿verdad? Entonces ellos llegan a ser adolescentes y ellos no tienen esa capacidad de una solvencia económica. Sí. Entonces, esa es la adolescencia. Es un periodo de adole, quiere decir dolor, ¿verdad? Un periodo de dolor, un periodo de prueba. Sí, sí. Es la adolescencia. ¿Y cuáles son los límites de la adolescencia? ¿Qué edad comprende la adolescencia? Y la adolescencia, anteriormente estábamos hablando de 14 a 19 años. Después fue bajando de 12 a 19. Hoy en día, a partir del 2016, hablamos de una edad promedio entre 10 años a 19 años para los límites de la adolescencia. ¿Por qué pasa esto? Porque hoy en día las niñas están madurando muy rápidamente, están iniciando las relaciones sexuales muy tempranamente, ya sea por abusos sexuales, que es lo que más llama la atención, o por decisión propia. Estamos teniendo niñas que empezaron a juntarse, que tienen una pareja estable desde los 12 años y que llegan al consultorio a los 14 y dice, mira, licenciada, hace 2 años que yo intento embarazarme y no puedo embarazarme. Sí. Y entonces yo digo, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Sí. Porque con 14 años, y yo me pongo en su lugar, a los 14 años yo era una nena. Tenía muñeca de trapo. Tenía muñeca de trapo. Pero esa es nuestra situación real. Así es. El embarazo precoz, en la época que yo era estudiante de medicina y cuando hacía el internado y la residencia,
Para nosotros en aquella época el embarazo precoz era en mujeres, niñas menores de 17 años, ¿verdad? Hoy entonces se amplió un poquito más la edad. Se amplió un poquito. Así Hoy en día es. estamos teniendo el mayor número de lo que dice el Ministerio de Salud, es niñas de 13 años. Sí. De 13, 14, 15 es lo que más estamos teniendo. Nosotros, Alto Paraná, la zona sur de Alto Paraná, no está exento de eso. No. No, tenemos bastantes casos Muchos en casos. los puestos de salud. En Tabapú, actualmente yo tengo embarazos adolescentes, tengo 5 niñas adolescentes embarazadas. Y esos casos así, licenciada, vos que trabajas con el ministerio, ¿verdad? Sí. Llega a tu consultorio, a tu centro de salud, niñas embarazadas, niñitas de 12, 13 años, no es de notificación obligatoria a la Y lamentablemente, doctor, realizamos la notificación, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros tenemos un programa que es justamente para ayudar más, para ¿verdad? ayudar más, ¿verdad? Bueno, tenemos el programa junto con la INAL, tenemos nuestro SIGBAN, que es lo que nosotros le cargamos, tenemos nuestro programa y cargamos, ellos automáticamente saben cuántas embarazadas yo tengo, cualquiera puede entrar a ese sistema del programa, se ingresa, SIGA Paraguay, Alto Paraná, y ahí se entra y se sabe cuántas embarazadas adolescentes estamos teniendo. Se hace la notificación, pero queda ahí. Solamente lo que le podemos hacer por estas niñas adolescentes es entregarle su leche y ayudar a sobrellevar su embarazo y prevenir enfermedades y complicaciones. Muy bien. ¿Y cuáles serían, según tu punto de vista, lo que ya habrás estudiado varias veces y por la experiencia en los años que tenés estando en estos centros, ¿verdad? ¿Cuáles serían las causas del embarazo en un adolescente? Y las causas del embarazo en la adolescente, la primera causa es el abuso sexual. La segunda causa es la decisión propia de los adolescentes del inicio de sus relaciones sexuales. La tercera causa, la mayoría son niñas que son hijas de madres adolescentes. Esas son las causas mucho más fuertes. El uso de las drogas, la libertad que se le da a las adolescentes, consumo de alcohol, consumo de bebidas alcohólicas y las drogas. Así es. Demasiada libertad le estamos dando a nuestros hijos, no le ponemos un límite. Está bien que diga que salga, pero hay que poner horarios. Claro. Todo pues tiene un límite, todo tiene que tener un control. Hablando de horario, licenciada, nosotros antes, cuando éramos adolescentes, para irnos a una fiesta, las 9 ya era tarde ya. Sí. Era el último en llegar. Y las fiestas eran máximo hasta la 1 de la madrugada nomás. Hoy en día tenés que irte a las 12 de la noche y volver a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Cómo cambian las cosas, ¿verdad? Y en las fiestas, inclusive, en las fiestas, vamos a poner las fiestas de 15 años. Hoy en día no se le invita a la invitada y familiares. Sí. Se le invita a la invitada nomás, no se le invita a los padres. A los padres, no. Entonces hay un descontrol total en lo que es la vida de adolescente, ¿verdad? Sí. Y justamente no se le pone límite, ¿verdad? No hay un límite. Bueno, si yo tengo una hija adolescente, te vas a ir a una fiesta de 15 años, te puedes ir, mi hija, voy a llevarte, pero voy a ir a buscarte tal hora. Sí. Ese no hay. Es que ellos se van, yo me voy con fulana, pero no sabemos cómo va a ser esa amistad, esa junta, ¿verdad? Y muchas veces, licenciada, en la primera salida de esta chica joven a una fiesta, por ejemplo, ya bebida alcohólica de por medio, droga de por medio y relación sexual no planificada y un embarazo no deseado. Aparte de eso, no es solo el embarazo no deseado, como yo siempre le digo a ellos, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre embarazo no deseado y embarazo no planeado, ¿verdad? Cuando hablamos de un embarazo no deseado, cuando ya es por abuso sexual o cuando una persona consumió drogas y no estaba consciente del acto sexual. En ese caso es un embarazo no deseado porque no estaba enterada o no era su consentimiento. Un embarazo no planeado es cuando una decidió tener las relaciones sexuales y no tomó las precauciones para no embarazarse. ¿Qué también conlleva eso? También acarrea enfermedades de transmisión sexual. Sí.
Porque yo siempre le digo a la adolescente o la adolescente, el embarazo no es tan grave como adquirir un VIH o adquirir un VPH o adquirir otras enfermedades, ¿verdad? Porque el embarazo, si se trata bien, si se cuida bien ese parto, ese niño va a salir bien y va a retomar esa adolescente después de un periodo de tiempo su vida. Va a ser una vida normal. Le va a costar un poquito más, pero va a ser una vida normal. Si esa adolescente se embaraza y aparte contrae un SIDA, VIH-SIDA, su vida nunca más va a ser normal. Ya no va a ser igual. Ya no va a ser igual, sí. Va a cambiar completamente. Como yo siempre le digo, bueno, felicidades, bienvenido al mundo caóticamente hermoso, sí. A la adolescente cuando viene y se embaraza, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque va a ser caótica esa vida, pero al par va a ir siendo placentero. Sí. Va a ir creciendo con su hija, con su hijo, ¿verdad? Pero si contrae a par enfermedades de transmisión sexual o vienen las otras complicaciones, ese es el problema. Por ejemplo, aparte del VIH-Sida, la LUES, la sífilis, sí. Que muchas veces justamente por ser tan jovencita y por haber tenido una relación no planificada, ¿verdad? Va avanzando esa enfermedad sin tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado, ¿verdad? Sí. Se va pasando la sífilis primaria, la secundaria, terciaria, se embarazan, por ahí pasan la sífilis al feto y es todo un problema. Es todo un problema. Sí. Y lo que hoy en día, lo que yo quiero hacer, aprovechando el programa, doctor, es que le quiero invitar a las adolescentes a que acudan a los centros de salud. No tengan vergüenza, hagan sus planificaciones familiares, vengan, acérquense. Estamos para apoyarle. Aparte de eso, si es que todavía no iniciaron sus relaciones sexuales, que no se apuren, que esperen. No hay apuro para quemar tantas etapas. Entonces, acá no sé si como para hacer también una especie de síntesis, de una de las causales más importantes que conlleva a todas esas otras causales es la falta del diálogo también en el seno familiar, ¿verdad? Sí. Al no haber diálogo, no hay disciplina y no hay respeto. Y no hay, porque se perdió el respeto, es lo que se perdió, doctor. Sí. El respeto, la unidad familiar. Hoy en día es muy difícil de encontrar una familia que se sienta para compartir en familia. Anteriormente teníamos una sola tele y la tele se veía en familia. Sí. Aunque nos peleábamos, todo era un momento de compartir. Sí, anteriormente las familias se unían y rezaban. Hoy en día ya no se hace eso. Se comía todo junto y se veía lo que le estaba pasando a cada niño, cada adolescente. Hoy, sin embargo, ¿y dónde está fulanita? Está en su pieza. Pero es normal que esté en su pieza. No es normal que ese adolescente se esté encerrando tanto. Estamos fallando como padres de familia. No estamos indagando lo que está pasando con nuestros hijos, con nuestras hijas. Hay que dar la conversación, el diálogo entre padres e hijos. Muy bien, interesante. Damos un pequeño corte, ¿verdad? Y volvemos enseguida.
Muy bien, ya estamos de vuelta. La siguiente pregunta, licenciada, sobre cuáles son las consecuencias que podemos nosotros observar en un embarazo precoz, en un embarazo en niñas. Y las consecuencias son, doctor, que encontramos que son el abandono escolar, abandonan su colegio, no tienen una pareja estable. Generalmente ellos rompen esa relación amorosa que tenían con el padre de su hijo. Están teniendo serios problemas psicológicos porque entran en la depresión bastante. Y después tenemos los abortos y entre otras cosas más, ¿verdad? Y eso es lo más serio que encontramos en otras consecuencias también es que traemos niñitas que podrían tener problemas genéticos, ¿verdad? Sí. Porque sabemos que cuanto más menor es la madre, mayor es el riesgo de tener niños con problemas genéticos. Ya. Interesante. Y bueno, en este momento, por ejemplo, que una de las causas más frecuentes de un aborto criminal, un aborto clandestino, es justamente el embarazo precoz, el embarazo en niña, ¿verdad? Porque como dijiste, muchas veces ellos pierden ese sentimiento amoroso que tenía hacia su pareja, o a veces la inversa. El hombre que lo embarazó se asusta y desaparece también. Y es lo que más pasa. Porque padres responsables hay poquísimos. Sí, sí. También una de las consecuencias también, doctor, es que estas niñas tienen mayor cantidad de hijos. También. Porque cuanto menor empiezan a tener hijos, más hijos van a ir teniendo. Y otro problema grande para las chicas menores que se embarazan, que muchas veces ese embarazo es categóricamente rechazado o por la mamá, o por el papá, o por ambos padres, y muchas veces inclusive son echadas de su casa. Sí. Tienen que ir a vivir en casa de otra familia, de otros familiares, ¿verdad? Y muchas veces caen en manos de personas que son traficantes de niños, o van cayendo en manos de otros señores que le van acogiendo supuestamente de buena persona, pero en realidad no es así. Para prostituirle más tarde. Sí, impresionante. Esas son las consecuencias. Así es, increíble todo la consecuencia. Yo me pongo nomás en la situación de unos padres, ¿verdad? Que de repente tenía un sueño, o la propia niña, un sueño de llegar a ser arquitecta, ingeniera, doctora en el futuro, ¿verdad? Y cuánto frustra esos sueños un embarazo no planificado. Un embarazo no planificado. Porque el estudio tiene que abandonar. Tiene que abandonar. Se pierde. La mayoría, por ejemplo, pierde completamente. ¿Por qué? Porque ya vino con problemas sus hijos y ya acarreó otros problemas económicos, ¿verdad? En otro caso, luchan, pero es mucha más pesada la lucha para llegar a ser una profesional. Sí. Por eso es que a las madres de las adolescentes que se embarazan, apoyen a sus niñas. Hay que darle mucho apoyo. Mucho apoyo necesitan. Porque así como hablamos también del aborto criminal, del aborto clandestino, los abortos espontáneos también son muy frecuentes en el embarazo precoz. Porque el sistema orgánico, fisiológico, funcional del cuerpo de esa nena todavía no está preparada para soportar un embarazo. Justamente es lo que siempre le digo, el cuerpo no está preparado para tener un embarazo. El cuerpo no está preparado para dar de mamar a ese niño. El cuerpo no está preparado para un parto normal. Por eso generalmente un embarazo en adolescentes va a la cesárea. Sí. Y sabemos que la cesárea es 10 veces más, tiene 10 veces más riesgos que un parto normal. Sí. Y también hablamos de, por ejemplo, que el aborto, por ejemplo, que hace es que esta persona, o el embarazo precoz mismo, ¿verdad? Hace que esta persona entre en un estado de depresión. En un estado de depresión. Muchas veces llegan a suicidarse. Eso te iba a decir, termina en un suicidio. En un suicidio. Sí. Muchas veces estas niñas empiezan a suicidarse, se cortan las venas, toman muchas pastillas, se cuelgan.
Es Sí, lo sí. más triste. Muy triste, realmente. ¿Y cuáles son los mitos, las creencias que tienen los jóvenes o las jóvenes en cuanto a la fecundidad? Yo ya escuché mucho cosas tan raras, ¿verdad? Sobre la No. fecundidad en la primera relación sexual, por ejemplo. Y hay muchos mitos. El primero de los mitos dice que la primera relación sexual no embaraza. Es mentira. Cualquier persona que haya tenido una relación sexual a medias o completa puede embarazarse. Muchas veces llegan y dicen, licenciada, pero yo tuve relaciones sexuales, pero no terminó adentro. Sí, dicen, sí. ¿verdad? El hecho de que el espermatozoide no haya ido adentro no significa de que esa niña no puede embarazarse. Esa niña igual puede embarazarse. Otro de los mitos es que teniendo relaciones sexuales paradas no me voy a embarazar porque va a ir cayendo todo. Sí, sí. Es mentira. Si la nena está ovulando, más todavía, va a embarazarse, sí o sí se va a embarazar. O en algunos casos le dice, ya empezaste a menstruar, todavía. ¿Verdad? Ah, si todavía no empezaste a menstruar, entonces podemos tener relaciones sexuales y no te vas a quedar embarazada. Sí, Pero esta nena pudo estar ovulando, pero no menstruando. Sí, sí. Entonces, ahí estamos, en el caso. Tiene relaciones sexuales, se embaraza sin ni siquiera haber tenido la primera menstruación. así es. Ese es uno de los mitos. Hay muchos casos de niñitas que se embarazaron con la primera relación. ¿verdad? Sí. Y yo siempre le digo a mis pacientes, ¿verdad? Que, por ejemplo, una señora, ¿cuántos años tiene señora? Tengo 31 años. Oh, ¿y cuántos hijos tenés? 9. Pero ¿y vos no te cuidás? ¿No haces planificación familiar, comprimido, inyectable? No, mi marido lo que se cuida. Él no eyacula adentro, eyacula afuera. Pues nosotros sabemos por los estudios, por los conocimientos, que una gotita de semen, cuántos miles de espermatozoides deja ya ahí adentro la vagina. Es lo que yo siempre le digo, durante el juego sexual, cuando ya se produce el líquido, ya pudo haber espermatozoides. Sí. Ese ya pudo haber producido la fecundación. Sí. Solamente que la gente no acepta eso. Y más todavía, cuando la mujer está ovulando, pareciera ser que el cuerpo mismo le busca el espermatozoide, Sí, sí. ¿verdad? Es mayor. Le da todas las La posibilidades. recepción es muy amplia. La recepción es muy amplia, Sí, le da sí. todas las posibilidades para llegar. Así es. ¿Y cuál, según tus conocimientos, los años que estás trabajando en los centros de salud, y me imagino que tenés un contacto directo con la gente del Ministerio de Salud Pública, cuál es la edad promedio aquí en Paraguay? La edad promedio del embarazo en niñas adolescentes. Y la edad promedio es de 13 años. 13 años. 13 años. Lo que más casos tenemos es de 13, 14, 15 años. Más mayores. Es raro todavía encontrar entre 12. Por lo menos que yo conozca en esta zona, niñas de 11 años todavía no tuvimos. Por lo menos no he De escuchado. 13 años para arriba. 13 años para arriba. Tuve un caso en Tabapú 2, tuve un caso de una niña de 2 años, pero la niña vino de otra comunidad, solamente una pasajera nada más, vino de otra comunidad, consultó conmigo un tiempo y después se fue a Ciudad del Este. Generalmente nosotros le derivamos a la paciente adolescente de los puestos de salud, solamente le hacemos unos controles, pero al par le derivamos a los centros de salud más complejos. Sí. O le enviamos acá en Santa Rita en el hospital distrital o se van al hospital regional. ¿Por qué le derivamos? Por todo lo que acarrea un embarazo precoz. Sí, tiene que ser manejado por un equipo multidisciplinario, Un equipo psicólogos inclusive por ahí Sí, cerca. por eso. Sí. Y nosotros en el puesto de salud somos, en Tabapú por ejemplo, somos la doctora Noelia, el licenciado César y yo, ¿verdad? La que hacemos consultorio. Y entonces entre nosotros somos un equipo que batallamos día a día, ¿verdad? En lo que podemos, parto no hacemos en el puesto de salud, porque usted sabe que el Ministerio de Salud no nos da la No hay carta condiciones. libre, no hay condiciones para realizar. Solamente en el caso de que sea un parto de urgencia, de que ya venga Que ya y llegó con la dilatación 8 con más. la cabeza ahí entre las piernas, En como tercer siempre plano, le por ahí, digo. sí.
En todos los casos le enviamos en Santa Rita, trabajamos conjuntamente con la gente de Santa Rita, o en los mejores casos que no las pacientes tienen condiciones económicas, vienen a los sanatorios privados. Pero ellos ya saben, nosotros ya le comentamos a ellos desde el primer momento en que nosotros vamos a hacerles sus controles, pero que para el parto ellos van a irse a estos lugares. Muy bien. Y yendo siempre en el campo mismo de la comunicación de ustedes con el Ministerio de Salud, ¿verdad? ¿Cuál es la edad ideal que tendría que tener una niña adolescente para iniciar su vida sexual activa? Y el tiempo no está en discusión, ¿verdad? El tiempo no está en discusión. No se apuren, para quemar etapas. Quemen sus etapas, sean niñas, sean adolescentes y después sean adultas, ¿verdad? No hay una edad específica para empezar las relaciones sexuales, pero sí tiene que haber una madurez psicológica, una información completa. Tengo que saber todo cuáles son mis derechos y mis obligaciones reproductivas, para que cuando yo decida tener mis relaciones sexuales o esa adolescente decida tener sus relaciones sexuales, lo haga libre y segura. No hay una edad. No le puedo decir empezar a los 18, empezar a los 19, empezar a los 20, a los 25. Es imposible controlar eso. No se puede controlar, sí. Pero sí infórmense con personas de su confianza y con personas que le van a dar informaciones seguras y informaciones verdaderas. Sí, sí. Porque se dan muchas informaciones vagas, muchas informaciones a medias. Interesante. Y el medio ambiente, las condiciones externas que rodean a una niña, adolescente, ¿eso influye para que esta nena se embarace muy rápido o no? El ambiente influye, doctor, influye bastante. El cambio de la música. Acuérdese, doctor, usted cuando era joven, ¿qué clase eran las músicas? Las músicas eran sonoras, eran músicas en sonidos y letras, sí, ¿verdad? Eran poéticas. Hoy en día, nuestra música es lo que les incita a todas estas adolescentes, porque hablan todo de sexo. sí. Estas músicas usan palabrotas muy fuertes, como hasta abajo papi, contra la pared. Contra la pared. Estas músicas son todas hasta abajo. Y a ella le gusta hay un montón de músicas más, ¿verdad? Que son todas músicas que incitan sexualmente, ¿verdad? Más todavía estas niñas se van a las fiestas y con unas bebidas alcohólicas, estas músicas, y ellas con sus hormonas al aire, viene el embarazo en adolescente, viene el embarazo precoz. Sí. Hoy en día yo digo que el ambiente influye demasiado. El ambiente influye en un 70% para que esa adolescente se embarace. Y, por ejemplo, estando en tu consultorio o de repente en una reunión social tranquila o familiar y llega junto a vos una pareja de padres, ¿verdad? Y preocupados por las niñitas que tienen en su hogar, ¿verdad? Y por todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor en el mundo actual. ¿Qué consejos vos le darías a esos padres que temen que sus niñas se embaracen tan precozmente? Estos padres lo que deberían de hacer es sentarse y dialogar. Hacer una charla, hacer un plan de vida, organizar la vida, hablarle de los proyectos de vida que esta nena podría tener. Hay que hablarle de las consecuencias de un embarazo en adolescente, hablarle de las enfermedades de transmisión sexual, pero siempre hablando con la verdad. El único método que esa familia, esos padres pueden hacer para evitar es la educación a su hijo. Es el diálogo, es la charla entre padre e hijo. Hay muchos padres que no tienen miedo también a enfocar el tema, tal vez porque no conocen mucho también, porque hoy en día las criaturas conocen muchas más cosas que los adultos a través de internet.
están mejor preparadas para eso. Entonces los padres, por desconocimiento, ¿Qué? por ignorancia del tema, ¿verdad? Y también por la correría del mundo actual, que no tiene tiempo para hablar con sus hijos. Sí, ese es nuestro mayor problema también, es el tiempo. Sí, sí. Porque nos damos demasiada prioridad a las cosas materiales y dejamos de lado esa conversación para después. Y un Sí. después no hay. No Un hay, después sí. puede ser muy tarde. Así es. Muy bien, vamos a un pequeño corte de nuevo y ya volvemos enseguida. Bien, estamos de vuelta ahora, nuevamente con la licenciada, enfocando este tema muy delicado realmente, una problemática social muy preocupante realmente para todo el país, ¿verdad? Lo que es todo el embarazo precoz. Licenciada, ¿cuál sería la mejor manera o el lugar o el momento, la mejor manera de hablar de sexualidad con los chicos? Y la mejor manera de hablar es decir claro, hablar las cosas de frente, contar la realidad con ese niño o con ese adolescente, ¿verdad? Actualmente estamos realizando las charlas educativas en los colegios, ¿verdad? Pero hacer una educación sexual en montón es muy difícil. Es muy difícil. Por eso es que generalmente lo ideal es hacer individualmente una educación para ese niño o ese adolescente. ¿Por qué? Porque ellos muchas veces cuando están en grupo, ellos no preguntan sus inquietudes. Por vergüenza, por timidez, porque se van a reír los compañeritos. Entonces, ¿qué pasó? Termina la charla y ellos no comentan sus dudas. Entonces, nosotros como profesionales de salud hacemos nuestra parte, hacemos nuestra charla, pero necesitamos que los padres también nos ayuden. Los padres también le tienen que comentar. Yo sé que no es fácil de hablar con un adolescente, cuesta bastante, sí, porque ellos se informan en internet de todo y te comentan cosas de todo, ¿verdad? Pero también hay que decirle a ellos que no todo lo que diga internet es real. Claro. No todas las informaciones son fidedignas y no todas las informaciones ellos utilizan como deben de utilizar. Muchas veces utilizan esa información a su conveniencia y no como debería de ser. Así es. ¿Y de qué manera emerge esta problemática? ¿Cuál sería la base, el origen de cómo empieza esta problemática del embarazo precoz? Y esta problemática es una consecuencia de la pobreza. Se ve más en los estratos de clase media para abajo. Clase media para abajo. Encontramos más adolescentes embarazadas, más embarazo precoz en niñas con nivel socioeconómico medio y bajo, más bajo que medio.
¿Por qué? Porque ellos cuando tienen un nivel socioeconómico bajo no tienen la posibilidad de una educación. Y al no tener la educación, entonces ya empiezan sus relaciones sexuales. No tienen una tarea, no tienen una información acerca de ellos. Por ejemplo, viendo un poquito acá uno de nuestros antepasados, acá los indígenas, por ejemplo, ¿verdad? Ellos por cultura mismo, cuando tienen la primera menstruación, ya tiene que empezar con sus relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces tenemos muchas niñitas embarazadas precozmente, ¿verdad? Y entre otras niñas que no sean indígenas también tenemos. ¿Por qué? Porque no van a la escuela, tienen un trabajo doméstico o porque ya se fueron saliendo de su casa y ya se tomaron la libertad de realizar. O cuando la mamá se dio cuenta ya era muy tarde. Muy bien. ¿Y cuál sería la mejor arma para esta problemática? ¿Cómo se podría enfocar? ¿Cómo se podría manejar para poder de alguna manera contrarrestar lo que es esta problemática de embarazo precoz? Y la mejor arma es la educación, la información. Informarse. Es informarse, es buscar informaciones. Tenemos bastantes libros, tenemos materiales. Infórmense, niñas, niños, utilicen los métodos anticonceptivos. Tenemos gratis, en los puestos de salud tenemos muchos preservativos. Una vez que hayan decidido empezar sus relaciones sexuales, acérquense, ahí tenemos los métodos anticonceptivos, tenemos los preservativos. Si es que ya iniciaron, es tiempo de decir también, bueno, yo aún no estoy preparada para continuar con esto, entonces voy a parar. Se puede parar. Se puede decir, ya no más, voy a esperar y voy a ser otra vez una adolescente normal, una adolescente como todo el mundo. ¿Por qué? Porque no hay que quemar la etapa muy temprano. Eso tiene su consecuencia a la larga. Voy a comentarte algo que decía mi papá, que en paz descanse. Mi papá decía, cuídense, porque nosotros somos 8 mujeres, cuídense mis niñas. No lleven la vida del sapo, nos decía. Ustedes son princesas. Y nosotros le preguntamos, ¿y por qué la vida del sapo? Porque el sapo es sapo chico y sapo grande. No hay un sapo adolescente, no hay un sapo señorita, un sapo jovencito, no decía, ¿verdad? Y nosotros nos reímos, ¿verdad? Y yo siempre le digo a la gente que no hay que llevar esa vida, que hay que quemar etapas, hay que ser niñas, adolescentes, señoritas y después señoras. Porque cuando somos niñas y señoras, cuando tenemos 40, 45 años, queremos volver a ser adolescentes y ya no cabe por nosotros. Sí, así es. Y bueno, yo creo que hicimos bastante preguntas, licenciada, ¿verdad? Y resumiendo un poco así, vemos entonces que una de las bases fundamentales para tratar de combatir esta problemática es la educación misma, que tiene que partir ya dentro del hogar. El diálogo mismo, padre-hijo, ¿verdad? Que los padres también busquen capacitarse de alguna forma para poder enfrentar un diálogo padre-hija sobre este tema, ¿verdad? El problema también es que no hay una escuela para padres. No hay. Los padres se van haciendo por el camino. Sí. No hay un manual para ser padres, ¿verdad? Sí. Y yo creo que deberíamos de empezar unos talleres de cómo ser padres de adolescentes. Debería de haber un programa, un curso, ¿verdad? Porque ser padre es muy difícil, y más de un adolescente o de una adolescente hoy en día. Así es. Y vimos también durante esta entrevista que las causas, las secuelas, las complicaciones más importantes de un embarazo precoz, un embarazo no planificado, ¿verdad? Es el aborto que puede ser espontáneo, pero que muchas veces es criminal, clandestino, ¿verdad? El desarraigo de esa nena que tiene que salir de la casa de sus padres porque sus padres no aceptan, ¿verdad? La frustración de no poder continuar con sus estudios,
prácticamente se trunca el sueño de llegar a ser de toda una familia, ¿verdad? Y las complicaciones graves también, la depresión profunda cuando entra esta chica, que en muchos de los casos llega a un suicidio, ¿verdad? Así. Realmente es una problemática. No tenemos nomás mucho tiempo en televisión porque nuestro técnico ya me está mostrando el tijerazo otra vez. Así es muy interesante. Es un tema bastante largo, un tema bastante amplio. Porque acá en este tema bien que podríamos hablar nosotros también de la planificación familiar, de cómo evitar un embarazo, ¿verdad? Pero el tiempo no nos da porque hay muchos métodos anticonceptivos y que vamos, ojalá algún día en algún otro programa podamos enfocar contigo. Y ahí vamos a estar otra vez. Podemos hacer un programa netamente sobre aborto, por ejemplo. Después en otra oportunidad un programa netamente sobre formas de evitar el embarazo, ¿verdad? Los distintos métodos que hay para poder evitar un embarazo no planificado, ¿no? Que no estaba en los planes en ese momento, ¿verdad? Licenciada, si algo más que quieras agregar a esta problemática como despedida, ¿verdad?, del programa, y te agradecemos realmente infinitamente por compartir con nosotros tu experiencia y tus conocimientos. Muchísimas gracias, fue un placer, doctor, compartir con usted su programa. Y nada más invitarle a los padres de las adolescentes que anímense a hacer una conversación de padres a hijos, hacer una charla, hacer una educación, fortalecer esa familia. Nada más eso, doctor. Muy bien. Muchísimas gracias. Concluimos por hoy esta charla, esta entrevista sobre una problemática social muy preocupante, realmente un tema de salud pública, ¿verdad? Tengan todos ustedes muy buenas noches y un buen descanso.